Hola, amigas, amigos, señoras y señores, ahí tiene usted a los ex consejeros del INE que acudieron pues a la Cámara de Senadores. Los llevó este señor Álvarez y Casa a decir que ellos están muy preocupados por lo que pueda pasar con la reforma electoral, a las leyes electorales, la misma a la que hizo referencia el presidente de la República el día de hoy. ¿Qué tanto ruido les ha causado Kenia López Rabadán? Anda fuera de sus cabales junto con un personaje que usted conoce muy bien, Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Estuvieron en la Cámara de Senadores increpando al Senado de la República. Una cosa es que sea senadora, otra cosa es que pueda cambiar las leyes a placer. Ya frenaron la reforma político-electoral. Pues Claudio Xicoténcatl González acompañó a Kenia López Rabadán y la oposición en la Cámara de Senadores en la reforma electoral. Es cierto que dijeron que era una reforma cosmética, que no tenía la mayor trascendencia. Pues si no tuviesen la mayor trascendencia no estarían tan enchilados. Claudio Xicoténcatl González, Gustavo de Hoyos, Marco Adame, pues afuera del recinto legislativo hicieron un mitin, ahí los tiene. No tiene caso que le ponga el audio porque usted sabe de qué se trata. Kenia López Rabadán logra entrar al Senado, la oposición asegura que lucharán contra el plan B de reforma electoral. A ver, pues que no, venimos en representación de millones de mexicanas y mexicanos, que como ustedes saben salieron el pasado 13 de noviembre, la marcha más grande y más importante que se ha organizado en la historia de nuestro país, y que fue una marcha ciudadana para reclamar democracia, libertad, instituciones, Estado de Derecho, constitucional y legalidad, dijo Claudio X González. Yo no vi millones, la verdad, estuvo muy desairada. Venimos también a pedirle un poquito de conciencia, responsabilidad y de dignidad a los legisladores y las legisladoras de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. No están representando a los mexicanos, nos están fallando y le están fallando a su labor legislativa. Por supuesto que esto tiene que ver con lo que les ha calado bastante en las leyes secundarias. Creo que pensaron que no iba a llegar tan fuerte lo que son las reformas a leyes secundarias. Esas no las pueden frenar. Ya lo dijo el presidente, si creen que se ha violentado la Constitución, pues pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en calidad de mientras, ustedes no pueden detener esto, simplemente, porque no se reforma la Constitución, se reforman las leyes, y eso es legal. La Constitución puede sufrir modificaciones, lo plasma así la propia Constitución política del país, es decir, el cuerpo de leyes que da vida a la legalidad en el país. Han estado muy activos personajes como Luis Carlos Ugalde, personajes que fueron ex consejeros del INE, que acudieron a decir, es que no deben tocar al INE. ¿Por qué no? ¿Qué afán? Ex consejeros del INE advirtieron en una carta que con plan B de AMLO no habrá garantías de elecciones libres. O sea, ¿por qué lo dicen? La verdad es que el INE fue una especie de escuela, así lo dijeron diputados, sobre todo Hamlet García Almaguer y Emanuel López, que estuvieron en una conferencia de prensa. Le presento a usted parte de lo que dijeron en esta conferencia de prensa y señalaron a los ex consejeros. Ahí los tiene usted en pantalla. Me parece interesante porque dicen, es que lo que hicieron fue crear una escuela en el INE para poder mantener a una burocracia dorada. No solo es Luis Carlos Ugalde, también está José Wondelberg, está también Marco Baños, el que es asesor jurídico de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, me parece muy exagerado lo que hacen, pero es la desesperación porque no pueden detener la reforma a las leyes secundarias. Cheque lo que dijeron los diputados allá en una conferencia de prensa. Son los cabilderos y defensores del Instituto Nacional Electoral. Primero decían que se trataba de una reforma cosmética, celebraban que no se había podido alcanzar la votación mayoritaria para una reforma de carácter constitucional, y ahora en este comunicado que comparten los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral dan frases como las siguientes: el rediseño que sufrirán las autoridades electorales es de gran calado y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. No que el plan B era una reforma cosmética, y ahora dicen los exconsejeros que es una reforma de gran calado. Y bueno, estos son algunos de los personajes principales que
estuvieron involucrados en estas actividades del entonces IFE y hoy Instituto Nacional Electoral. Dicen que advierten muchos riesgos, que quieren que se vaya con calma esta discusión. Pues sí, esa discusión empezó en abril aquí en la Cámara de Diputados y tuvimos un parlamento abierto durante muchos meses con más de 30 foros. En realidad lo que están protegiendo es una escuela que han dejado en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer un análisis de la plantilla del INE en los cargos directivos y rastrear quienes colaboraron desde los tiempos de Virgilio Andrade, quienes colaboraron desde los tiempos de Luis Carlos Ugalde, quienes colaboraron desde los tiempos de Marco Baños, y nadie se va a llevar una sorpresa. Tienen a toda una escuela incrustada en el Instituto Nacional Electoral y en realidad lo que están defendiendo pues es a una burocracia dorada llena de privilegios que se lleva 20,000 millones del presupuesto de este país al año. Nosotros queremos hacer un llamado muy respetuoso a nuestros compañeros de la bancada de Morena en el Senado de la República. Confiamos en que van a respetar el espíritu de esta iniciativa de reforma constitucional, que tendría 3 ejes fundamentales. El primero es tener una democracia menos costosa, el segundo es tener acciones afirmativas y el tercero es una reestructura en el Instituto Nacional Electoral. Entendemos que en el Senado de la República cuentan con las facultades y atribuciones para realizar observaciones y propuestas de modificación a la minuta que nosotros enviamos y nos la regresarían, como ocurrió en el tema de Guardia Nacional, por ejemplo, con algunos comentarios, con algunas observaciones, pero la Cámara también está en plena libertad de analizar esas observaciones que remita el Senado de la República. Estamos abiertos a esos comentarios y los vamos a analizar en el caso de que se regrese con modificaciones, pero sí quisiera dejar muy claro algo que comenté en redes sociales hace un par de horas. El límite son estos ejes fundamentales. Si el Senado de la República en su discusión trastoca la austeridad como eje de la reforma, si el Senado de la República trastoca la reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral y perdona a esta burocracia dorada, si el Senado de la República toca las acciones afirmativas que nosotros votamos y las anula, porque aquí se garantizó por lo menos el 5% de candidaturas para acciones afirmativas en la próxima legislatura, pues entonces yo anuncio que votaré en contra de esta reforma si es que el Senado de la República anula el espíritu con el que el presidente de la República la envió a esta Cámara de Diputados, porque entonces perdería todo sentido. De mi parte es todo y les agradezco mucho. No sé si hay algún comentario de mi compañero presidente de la Comisión de Salud, el diputado Manuel Reyes Carmona del Estado de Guanajuato, a quien agradezco mucho por su compañía esta tarde. Muchas gracias. Pues yo únicamente quiero secundar los comentarios del maestro Hamlet García Almaguer, diputado federal por el Estado de Jalisco, decir que me da muchísimo gusto que las y los diputados de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia estamos actuando con total responsabilidad y que estamos muy atentos a los planteamientos y modificaciones del Senado de la República, del trabajo en comisiones que inició el día de hoy y que estamos nosotros a la espera de que estas modificaciones no impacten en la esencia de la iniciativa, de las iniciativas aquí aprobadas en esta Cámara de Diputados, que condenamos enérgicamente la intromisión de los exconsejeros y de las exconsejeras, que ellos obedecen a los intereses cupulares de la burocracia dorada del propio INE y que a ellos les interesa mucho que esta burocracia se siga perpetuando, que tengan los privilegios que hasta el día de hoy han sostenido y que el pueblo, la ciudadanía, pues también está muy a la expectativa de la responsabilidad que tenemos como legisladores, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí tiene usted las declaraciones de Emanuel Reyes, diputado
presidente de la Comisión de Salud, y de Hamlet García Almaguer, respecto a lo que se espera en torno a la minuta. Estos personajes, dijo el diputado Hamlet Almaguer, son personas que pasaron por el INE, pero que están salpicadas de escándalos y que no buscan proteger al pueblo de México, buscan mantener los privilegios porque quizás algunos de ellos todavía obtengan pingües beneficios del INE. Por eso la austeridad debe ser respetada en los rubros donde se mandó la minuta al Senado de la República. Y aclaran que si tocan esos rubros, si le permiten al INE operar con la manga ancha, que siempre lo hicieron, si no permiten que haya una disminución del obeso y obsceno aparato burocrático del INE, entonces votarán en contra de lo que mande la Cámara de Senadores. Es cierto que pueden hacer observaciones, pero no puede tocar los ejes fundamentales. O esto lo pueden, ya lo había comentado yo en alguna ocasión, esto lo pueden remediar en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Votándolo en contra. Porque como Cámara de origen, la Cámara de Diputados recibe de nuevo la minuta. Y estos personajes que usted ve, Luis Carlos Ugalde, Marco Baños es otro, José Wandelberg, obviamente están empujando todo lo que pueden, incluso pues para que Claudio Jicotencat acuda a la Cámara de Senadores a hacer un plantón. Pues caray, anteriormente los que hacían plantones y marchas eran las organizaciones de izquierda, los que estaban justamente manifestando sus inconformidades. Ahora son los magnates, los millonarios, los juniors, los ex consejeros del INE, los que salen a reclamar. Qué bueno que los diputados tienen esta perspectiva respecto a las modificaciones que pudo haber hecho el equipo de Ricardo Monreal, porque no hay otro, junto con Mónica Fernández Balboa. Ellos hicieron un trabajo ahí, creo que también está involucrada la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. El grupo monrealista hizo algunas adecuaciones. ¿Hasta qué punto las van a respetar? Hasta el punto en que no toquen el espíritu de las reformas a las leyes electorales. 3 ejes, son 5 bloques, y si se salen de esa dinámica, si permiten que se mantenga el status quo del INE, entonces votarían en contra, y esto ya está hablado. Y eso creo que sería la dinámica de la mayoría en la Cámara de Diputados, donde, hay que decirlo, la Cámara de Diputados es la cámara de origen de esta iniciativa y es la Cámara de Legisladores que tiene el presidente para llevar a cabo sus reformas o las reformas que ha propuesto. Es la Cámara de la confianza del presidente de la República. Por eso es importante lo que dicen los legisladores. Si no tocan esta parte, no hay problema. Si tocan esta parte y vemos que quieren mantener los privilegios de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, si quieren mantener un INE obeso, así con sueldos groseros al pueblo de México, pues entonces vamos a votar en contra. Porque se hizo todo de una escuela, pero no para ayudar al pueblo, sino para permanecer y perpetuar los privilegios de unos cuantos, de una pequeña oligarquía que defiende con todo su último reducto, el INE. Y fíjese, ya viene la elección de 4 nuevos consejeros, y ya se va Ciro y ya se va Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa? Los privilegios que se han mantenido ahí durante décadas y que no les iba a hacer nada las leyes secundarias, pues a juzgar por lo que se comenta, les ha dolido bastante y no van a poder pararlo porque la mayoría en el Senado está alerta y en la Cámara de Diputados no se diga, están atentos a lo que pasa. Y si le meten mano al espíritu de la reforma, a las leyes secundarias electorales, entonces acá lo pueden enmendar en la Cámara de Diputados. No hay salida, ¿verdad? Están informadas, amigos, yo regreso con más información.